En este momento nos encontramos en un tiempo que ya no es tiempo, un lugar que ya no es lugar. A este momento llamo a la doncella, la madre y la anciana, a las diosas de cuyo cuerpo está hecho nuestro destino y de cuya luz está construido nuestro espíritu. En este momento divino, las llamo a ustedes, señoras divinas. Te llamo a ti, la diosa de todas las caras, para que en este momento nos guíes con tu sabiduría. Y bajo tu guía, empecemos en este viaje mágico. Así sea. En este momento, yo te llamaré a ti, Tiamat, bajo los nombres que has sido conocida, pidiendo tu sabiduría y pidiendo que bajo tu guía, este video llegue a las personas que buscan romper con su karma. En este momento, te llamo a ti, gran dragón del océano, para que compartas tu sabiduría, tu verdad y sobre todo los secretos primigenios del caos. Invoco al dragón, gran monstruo de las aguas primigenias, madre primera y fuente de toda creación y destrucción, monstruo del mar, dragón de la tierra, gran serpiente ardiente que viene con truenos y relámpagos, cuyo aliento es el fuerte del viento del desierto y la brisa nutritiva de las aguas dulces, dragón del vacío que se traga el sol al final del día, dragón de aguas oscuras que agita el océano de los sueños y enciende el deseo de la búsqueda de la verdad. Gran dragón del apocalipsis, te llamo por los nombres: Tiamat, Leviatán, Lotan, Tani, Yam, Nahar, Raja, Behemoth, Tehom, Kubur, Teli, serpiente de 7 cabezas. Ven, elévate por dentro, consume mi sangre en tus llamas eternas, forja mi alma en tu fuego eterno. Abro las puertas de la noche y desciendo al vientre del caos, para surgir renacido en la sangre del dragón. Mi cuerpo es la carne del dragón, mi alma es la llama del dragón, siempre ardiendo en la oscuridad de la noche, y proclamo mi voluntad a través de todos los mundos y todas las dimensiones. In nomine Draconis, oh Fiso Arcaios, oh Draco, oh Megas, bienvenida seas, Tiamat, Señora de la Noche, Madre primigenia de todos los dioses que hoy construyen el mundo que nosotros conocemos. Bienvenidos sean todos a este video. Yo soy Nixaris y seré su guía en este viaje mágico. Como sabrán, estamos estrenando podcast y por lo tanto creo que la deidad con quien tenemos que abrir esta nueva etapa del canal es nada más y nada menos que Tiamat. Tiamat es una de las diosas más antiguas de las que se tiene registro. ¿Por qué? Porque ella es básicamente la diosa de la cual está hecha nuestro mundo. Tiamat es esta deidad que te va a ayudar y te va a guiar a romper con todas las ataduras kármicas que puedes estar cargando. Si viste el otro video, que es el video de la intro de la diosa, de las caras de la diosa, verás básicamente cómo es que nosotros estamos destinados a seguir en una cadena de karma. Si tú quieres romper con tu karma, si tú quieres tomar el control de tu vida, si tú quieres fortalecer tu espíritu y encontrar tu fuerza como practicante, creo que definitivamente trabajar con Tiamat es la mejor opción que puedes tener. Para esto, en este básicamente estaré trabajando bajo el libro del Grimorio de Tiamat de Asenath Mason. Abajo les estaré dejando el link donde lo pueden conseguir. Básicamente quienes lo distribuyen es Casa Círculo de Brujas y ellos se encargan de hacer envíos a todo México. Entonces, básicamente ellos tienen una extensa colección de libros del Sendero de la Mano Izquierda, como lo es este libro de Asenath Mason. Entonces, justamente este libro, en este libro está fundamentado mucho de lo que voy a hablar aquí. El ritual que yo les doy es un ritual que yo desarrollé, no es un ritual que copié y pegué del libro de Asenath Mason por respeto. Entonces, si ustedes quieren tomar como el ritual, tal cual, los rituales y el trabajo ritual que ella da, creo que definitivamente tienen que comprar el libro y tienen que trabajar bajo el método que ella enseña. Entonces,
Les recomiendo que lo compren porque genuinamente es una obra maestra. Es una de las mejores autoras de ocultismo, sobre todo en el tema del sendero en la mano izquierda. Y creo que hace una guía muy didáctica de cómo trabajar de forma muy profunda con Tiamat y sus 11 caras. O en este caso, los 11 monstruos que ella crea. Entonces, por eso les recomiendo que lo compren. O sea, porque sí, genuinamente es un libro que vale cada centavo y que genuinamente este trabajo espiritual enriquece tu espíritu como no tienes una idea. Entonces, después de decirles como este pequeño dato, también otra cosa es que para el ritual que les voy a estar enseñando, necesitan un atame y necesitan un espejo negro. El atame, básicamente, cuando tú trabajas bajo la guía de Asenath Mason, tiene que ver básicamente con el dominio de la voluntad. Entonces, generalmente cuando trabajas con energías oscuras, trabajas casi siempre con atame en lugar de varita. También otra cosa que tienes que trabajar mucho con Tiamat es básicamente el espejo de obsidiana. Básicamente Asenath Mason te pide que trabajes con esto porque a través de él puedes hacer las visualizaciones y contactos con el mundo onírico. En una práctica que en brujería es conocida como el Scrying Mirror, que es básicamente el espejo de escruñimiento o el espejo negro. Entonces yo les recomiendo que también compren este. Este lo pueden encontrar básicamente en los links que les estoy dejando aquí abajito, que es básicamente donde yo consigo como todos mis artefactos mágicos. Y bueno, ahora, ya que les di esta pequeña intro de los materiales de trabajo, vamos a entrar de lleno a trabajar. Para entender a Tiamat, tenemos que entender el poema babilónico en el cual ella es llamada, que es el Enuma Elish. El Enuma Elish básicamente es un texto anónimo que se consta por varias tablillas que cuentan sobre la narración de cómo fueron creados los dioses. Entonces, este que voy a leer a continuación es un pequeño fragmento que nos da a entender un poco la naturaleza de Tiamat. Y dice así: cuando en la altura el cielo no tenía nombre y la tierra abajo aún no tenía nombre, el primitivo Apsu que los engendró, el caos a través de Tiamat, la madre de ambos, sus aguas estaban mezcladas. No se formó ningún campo ni se vio ningún pantano. Cuando ninguno de los dioses había sido llamado a la existencia, y ninguno llevaba nombre, y ningún destino fue ordenado, entonces fueron creados los dioses en medio del cielo. Lamu y Lahamu fueron llamados a la existencia. Las edades aumentaron, entonces fueron creados Ansar y Kisar, y sobre ellos largos fueron los días. Luego vino Anu, su hijo Ansar y Anu, y el dios Anu, Nudimmud, a quien sus padres engendraron, abundando en sabiduría. Era muy fuerte, no tenía rival. Así se establecieron y fueron los grandes dioses. Pero Tiamat y Apsu seguían confundidos, estaban preocupados y en desorden. Apru no estaba disminuido en poder, y Tiamat rugió. Ella golpeó, y sus actos, su camino era malo. Entonces Apsu, el engendrador de los dioses, gritó a Mumu, su ministro, y le dijo: «Oh Mumu, ministro que regocijan de espíritu, ven, vamos a Tiamat». Y así fueron, y ante Tiamat se acostaron. Consultaron un plan respecto a los dioses sus hijos. Apsu abrió su boca y habló, y Tiamat, la resplandeciente, le dirigió la palabra, su camino. De día no puedo descansar, de noche no puedo acostarme, pero yo destruiré su camino. Yo, que haya lamentos y que volvamos a acostarnos en paz. Cuando Tiamat habló, estas palabras la hicieron enfurecer, y ella penosamente pronunció una maldición. Entonces Apsu preguntó: «¿Qué haremos? Que se les dificulte el camino y que nos acostemos de nuevo en paz». Este fragmento del Enuma Elish habla básicamente sobre la naturaleza de Tiamat y Apsu. Al ser ambos deidades que encarnan las fuerzas primigenias, su función es básicamente disolver el orden y la creación. Su función es romper con todo lo que eventualmente va construyéndose y cuidar la naturaleza cósmica a través de esto. Entonces, cuando tú te acercas a trabajar con una deidad como Tiamat,
tienes que tener en cuenta que es muy probable que haya un cambio muy profundo en tu vida, que disuelvas todo lo que hay en ti y a través de esto encuentres tu verdadera fuerza, más allá de las mentiras que te has contado a ti mismo o misma a lo largo de estos años, entendiendo quién eres y rompiendo con todas estas cadenas que el destino te ha puesto hasta este punto. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros trabajamos con Tiamat? Tiamat básicamente es una de las deidades con quien yo he trabajado. De hecho, ha sido una de las deidades con quien más tiempo he trabajado porque con ella trabajé casi como más de 90 días, más o menos, en lo que hice como todo el trabajo con los 11 monstruos. ¿Por qué trabajé con ella? Básicamente, cuando tú trabajas con estas deidades, buscas una transformación muy profunda. ¿Qué es esto? O sea, tú buscas romper con patrones, con relaciones, con gente que no te está sumando, con formas de pensar que no te están llevando a ningún lado. Entonces, trabajar con este tipo de energías en ese momento es una experiencia muy fuerte porque para empezar, a diferencia de otras prácticas, de hecho, en el canal casi todos los PDFs que les hago o todas las deidades que les he dejado tienen destierros, si se dan cuenta. Cuando tú trabajas con Tiamat y con cualquier entidad del sendero de la mano izquierda, el objetivo es que no hagas destierros. ¿Por qué? Porque cada deidad, cada trabajo que vas haciendo, tiene como objetivo ir construyendo una fuerza espiritual en ti. Entonces, por lo tanto, cuando tú trabajas con estas deidades, se recomienda que no hagas destierros. Y por lo tanto, el trabajo con ellos se vuelve algo mucho más intenso, mucho más fuerte y mucho más profundo. Volviendo específicamente a la figura de Marduk, Marduk ejemplifica este orden patriarcal y este orden bélico a través del cual se establece el concepto del orden. De hecho, creo que esto es algo que especialmente las chicas de mi canal entenderán, porque generalmente la razón por la cual las mujeres nos sentimos como más en conexión con el sendero de la mano izquierda es porque las mujeres tenemos a tener una naturaleza caótica. Entonces, al tener esta naturaleza caótica, nosotras enfrentamos momentos en los que no todos los días podemos estar vibrando en una misma sintonía. Y por lo tanto, el entender cómo estas fuerzas del caos nos permite a nosotras encontrar una verdadera conexión con nuestra naturaleza femenina y por lo tanto encontrar un verdadero empoderamiento espiritual. Entonces, por eso mismo es que esta cuestión de conectar con la energía del sendero de la mano izquierda te empodera a ti. Entonces, bueno, ¿qué pasa con este concepto del orden cósmico? El orden cósmico es básicamente el concepto que es conocido como el demiurgo. El demiurgo, básicamente al ser desarrollado por Platón, se habla de este artesano que crea y recrea la realidad a su conveniencia. Entonces, básicamente este orden cósmico, que es el primer orden establecido por los dioses, hace que nosotros caigamos en este punto de servidumbre y de subyugación a sus designios. Y por lo tanto, cuando aparecen figuras, por ejemplo en otras mitologías, como lo era Prometeo, que robaba el fuego de los dioses y lo daba a la humanidad, los dioses colapsaban. ¿Por qué? Porque al nosotros tener toda esta iluminación, es que nosotros entendíamos la verdadera fuerza y capacidad creadora que tiene el ser humano. Este fragmento que leí anteriormente tiene que ver con la historia de Tiamat, Apsu y Marduk. Básicamente, en esta historia se cuenta cómo Tiamat y Apsu buscaban disolver de nuevo a los dioses porque ellos estaban creando como esta alteración en la realidad que ellos conocían. Entonces se libra una guerra entre dioses y entre titanes, o en este caso fuerzas primigenias, y a través de esta guerra el primero en caer es Apsu. Por lo tanto, Tiamat cae en un momento de muchísima tristeza, de mucho dolor, de desesperación genuina, y gracias a esto es que ella construye lo que es conocido como los 11 monstruos. Entonces, estos 11 monstruos tienen como objetivo el pelear contra Marduk. Marduk es este dios guerrero
que al final de cuentas termina acabando con Tiamat y por lo tanto acaba de una vez con todas estas cuestiones del caos primigenio. Sin embargo, a nivel simbólico, y esto lo baso como que en el libro que es conocido como El mito de la diosa, se cuenta que en el momento en el que Tiamat cae como deidad primigenia, también la humanidad cae respecto a la concepción divina, porque en el periodo paleolítico, que es los primeros días del hombre cuando apenas se está descubriendo el fuego, había una concepción de la divinidad que era femenina, que era la Gran Madre. ¿Por qué? Porque los seres humanos en el Paleolítico, de acuerdo a este libro que es escrito por Jules Crashford, se cuenta que ellos básicamente eran estos seres que eran conscientes de la naturaleza y que entendían que la fuerza primitiva era femenina. Pero cuando los pueblos evolucionan y al evolucionar se crean deidades como Tiamat y mitos como el de Tiamat y Marduk, la divinidad femenina es desplazada y cae. Por lo tanto, al caer con esta, se da este nuevo inicio y esta nueva era donde los dioses principales son hombres, como por ejemplo Zeus, como por ejemplo Odín. Entonces, por esto mismo de que también los pueblos comienzan a volverse más bélicos y por lo tanto se vuelven mucho más, dejan de lado todas las concepciones femeninas y por lo tanto también aparecen las diosas guerreras. Entonces, teniendo en cuenta como todo esto, estamos hablando con una energía que es que es la fuente de todo, ¿sabes? Cuando tú trabajas con Tiamat, conectas con la fuente de todo. Otra autora que también habla sobre esta energía es Jane Shinoda Buden en su libro La diosa de cada mujer. Entonces, básicamente ahí cuenta que ella cuenta que existen 7 arquetipos principales de la psicología femenina, que toman la cara de Atenea, Artemisa, Perséfone, Afrodita, Hera, Demeter y Hestia. Pero menciona una octava que es la gran madre o la diosa primigenia, que es básicamente esta diosa caótica en la cual muchas mujeres tienden a entrar cuando se encuentran en los momentos de parto o momentos de vida o muerte, porque ellas al entrar en esta fuerza primigenia y caótica conectan con la naturaleza en su punto más álgido, que es una naturaleza caótica y destructiva. Entonces, gracias a esto y gracias a conectar con esta energía oscura, es que encuentran un momento de fuerza, ¿saben? O sea, de hecho, por eso es que las madres, cuando dan a luz, lo que pasa es que ellas tienen como un momento en el cual rompen con el cuerpo espiritual que habían tenido antes y pum, a partir de eso construyen otro que las hace tan fuertes. ¿Por qué? Porque entran a este punto de vacío, a este punto de caos, que es la conexión con la diosa primigenia o con este arquetipo que menciona Buden, que es básicamente la diosa oscura. Tiamat no solamente encarna la fuerza primigenia, sino que Tiamat encarna el poder del dragón. Cuando nosotros hablamos de dragones a partir de la visión del ocultismo, nos encontramos básicamente con estas figuras que son unas bestias colosales, enormes, que generalmente tienen cuerpos de serpientes y están ligados con la energía tónica de la tierra. Los dragones básicamente tienen como objetivo representar aquello que el ser humano teme y aquello que nosotros tenemos que enfrentar para evolucionar. De hecho, Joseph Campbell en su libro El héroe de todas las caras, básicamente cuenta que el héroe cuando enfrenta ciertas cosas tiene que entrar a un punto que es el punto de la cueva del dragón o la cueva más profunda, que es cuando vas hacia aquello que te aterra, que más te aterra en este mundo y lo enfrentas para fortalecerte. Entonces, ¿qué pasa aquí? Básicamente, cuando tú enfrentas esto, tú puedes romper con todo lo que tú temes y abrirte a un nuevo punto. Ahora, básicamente, todas las mitologías tienen esta analogía. Y una de ellas esto nace con Marduk. Porque Marduk, al enfrentarse al dragón primigenio que es Tiamat, básicamente se enfrenta a sus miedos, los conquista y establece el orden.
además de todo lo que ya mencioné anteriormente. Pero todas las mitologías lo tienen, incluso la hebrea con la idea de San Miguel Arcángel enfrentando al demonio, o también el punto de, también en la nórdica, está Thor cuando pelea contra Jormungandr, o Ra que tiene que pelear todas las noches contra Apophis, y a través de esto romper como con esta fuerza caótica para empezar algo nuevo. Ahora, enfocado al trabajo de Tiamat, es importante entender que tú cuando te acercas a este dragón, no te estás acercando desde un punto que esté relacionado con el dominio, sino que tú te estás acercando a este dragón para que revele los secretos. Te estás acercando a Tiamat para que ilustre tu mente, para que ilustre tu corazón, para que disuelva las ilusiones de lo que tú crees que eres y salga a relucir tu verdadero yo y te puedas transformar en quien realmente eres, ¿sabes? En que despiertes en ti tu fuerza primigenia, rompiendo por completo con todas las ataduras kármicas de vidas pasadas o presentes. Entonces, por eso es que cuando tú te acercas a trabajar con esta fuerza primigenia, tú entras a una etapa de caos, pero este caos y todo lo que desencadena consigo te va a llevar a un mejor lugar, te va a ayudar a entender cómo es que todo es un ciclo eterno de regeneración y cómo es que es necesario asimilar esta oscuridad y ver las cosas que más te aterran de ti mismo o ti misma para evolucionar, crecer y cambiar. Ahora, a lo largo de todas las culturas existen muchas serpientes y muchos mitos relacionados con este tema simbólico del guerrero conquistando al dragón. El primero, pues básicamente es Tiamat versus Marduk, que es básicamente el que ya hablamos, de que es la diosa bajo la cual está construido todo nuestro mundo. Después está básicamente el de Apophis, que es esta serpiente que daba la vuelta a los días en la cultura egipcia y se comía el sol, pero Ra lo detenía desde su barca solar. Luego está el mito de Apolo y Pitón, o sea, Apolo y Pitón, pues ese ya lo hablé aquí en el canal, que básicamente tiene que ver con eso, o sea, con el dios solar enfrentando a estas fuerzas caóticas para construir algo nuevo. Y finalmente está el mito de Thor y Jormungandr. Jormungandr, según los nórdicos, es una serpiente que es tan grande que da la vuelta al mundo y se come su cola, dando como resultado el símbolo alquímico del Uroboros, que es básicamente el que tengo aquí tatuado. Entonces, básicamente el Uroboros representa este cambio de los ciclos eternos, el principio y el fin. Entonces, justamente este símbolo que pueden ver aquí en mi brazo tiene como objetivo el mostrarte el cambio, o sea, el mostrarte tu poder, el mostrarte la fuerza, el mostrarte cómo es que tú estás en un eterno espiral de vida y muerte y a través del cual tú puedes regenerarte. Entonces, todo esto básicamente tiene que ver con cómo es que la figura de la serpiente en todas estas culturas nos permite a nosotros entender nuestro verdadero poder y entender que realmente, a pesar de que casi siempre por esta imposición del orden patriarcal se busca que la destruyas, en realidad no tienes que destruirla. En realidad tienes que hacer esto que es conocido como la integración de la sombra, que es acercarte a ella, mirar en tu oscuridad, encontrar los puntos que pueden fortalecerte y cambiar tu destino con el corazón abierto y una mente flexible para ver hacia dónde está esta brújula que te va a guiar verdaderamente. En el Grimorio de Tiamat, que básicamente es este de aquí, es el que les digo que he usado, bueno, que yo usé para hacer como mis trabajos, algo muy interesante es que Asenath Mason habla sobre los 11 monstruos que son creados por Tiamat para contrarrestar a Marduk. Cada uno de estos monstruos, cuando tú los trabajas, te va a ofrecer ciertas fuerzas. Entonces, trabajar con ellos, y al igual que lo había mencionado anteriormente, va a ser importante que no destierres, porque trabajar con ellos va a hacer que tu espíritu se fortalezca más y más y más y más y más. Entonces, por lo tanto, es importante que tengas en cuenta que no tienes que hacer destierros y que todos estos trabajos que vas a estar haciendo con ellos probablemente tengan que ver
con el despertar sus cualidades en ti. El primero de todos ellos es Urídimo, que es un hombre león. Básicamente él encarna la unión de lo humano y lo bestial. Entonces, básicamente los leones en la alquimia representan la voluntad del hombre. Entonces, justamente ellos tienen este poder de crear a través de la voluntad. Después está Mushmushu, que es la serpiente dragón. Según se cuenta, es básicamente el más poderoso de todos los monstruos de Tiamat. Entonces, a él se le describe como una serpiente con cuernos, que tiene como objetivo el despertar. Básicamente, él se convierte como en el símbolo de Marduk, básicamente cuando él lo atraviesa con la lanza, y después de esto, él cambia. Entonces, lo atraviesa con la lanza, no hay problema. Luego, entonces, ese es Mushmushu. Luego está la Amu. La Amu básicamente es una serpiente que tiene como, bueno, es un híbrido entre humano y serpiente. Y básicamente él representa como estas partes caóticas de Tiamat. Entonces, él básicamente es como un ser protector, pero también una amenaza que es neutralizada. Luego está Ugalu, que es el gran león. Entonces, Ugalu es una bestia leonina que tiene como esta gran ferocidad y fuerza bruta. Ugalu tiene como que es un equivalente a lo que en la mitología griega es conocido como el león de Menea, que básicamente era esta fuerza irascible que solamente Heracles pudo como contrarrestar, ¿no? En uno de sus trabajos. Entonces, él representa la parte salvaje del hombre. Luego está Uridimu, que era el que ya había mencionado antes, que tiene que ver como el hombre y el león. Y luego está Girta Bublu, que es un hombre escorpión. Si vieron en algún momento la película del Rey Escorpión, básicamente los seres que están ahí están inspirados en Girta Bublu, que es básicamente el hombre escorpión, que es un hombre de torso para arriba y un escorpión para abajo. Y él representa básicamente ser estos guardianes de los submundos. Luego está Kululu, que es el hombre pez. Entonces Kululu es básicamente este ser que trae consigo como toda esta capacidad de entrar a la parte inconsciente del ser humano y moverse entre los planos de las aguas. Luego está Kasariku, que es básicamente el toro salvaje, ¿no? Entonces Kasariku, al ser este toro salvaje, tiene como fuerza y como principal objetivo romper a través de la voluntad y a través de la constancia con todos los límites que hay. Luego está Bashmu, que Bashmu básicamente es esta serpiente venenosa y que básicamente es una de las formas como más temibles de Tiamat, porque básicamente ella representa como la sabiduría, el poder y la traición. Entonces Bashmu simboliza como el veneno mortal. Y de hecho, Asenath Mason, creo, si no estoy como equivocada, esta es la que usa para recomendar cómo hacer las prácticas de vampirismo. Pero lo checarán en el libro. O sea, si lo leen, pónganmelo en comentarios. Si ya lo leyeron, díganmelo. Luego está Ushumgalu, que es el gran dragón. Ushumgalu básicamente es como este equivalente de Apophis, que es esta serpiente que se come el sol y que trae consigo el caos apocalíptico. Entonces, estos monstruos, de hecho yo la experiencia que tuve con Ushumgalu es que él se aparecía mucho como que en mis sueños y de hecho me ayudó mucho a romper con ciertos conceptos que yo pensaba que estaban dados que iban a pasar, ¿sabes? O sea, que por destino tenían que ser. Él me ayudó a como entender que no existe un destino, que tu destino tú lo haces. Entonces fue una de las entidades con las que yo trabajé que definitivamente puedo decir que ha sido de las más memorables por este tema, de esta importancia que tuvo para mí. Luego está Madanu, que es el perro loco. Entonces Madanu representa la rabia incontrolable y la naturaleza depredadora del caos. Entonces es esta energía que incluso para los católicos podría ser asimilada desde el punto del pecado capital de la gula, ¿no? Cuando nada te sacia, cuando solamente quieres destruir, tomar y caer en ello. Pero el verlo
Y sobre todo el enfrentarte a esto te ayuda a ti a entender cuáles son tus límites, cómo establecerlos de forma sana y volver a la luz. Y finalmente está Labu, que es la serpiente marina, que es lo que nosotros conocemos como el leviatán o estas fuerzas que se mueven en los mares. Labu tiene el poder del océano primordial. Recordemos que Tiamat y Apsu eran estos dos dioses que estaban relacionados con las fuerzas del agua. Entonces, ellos básicamente representan la inundación y la destrucción, pero que a través de esto ayuda a entender la furia elemental de las aguas y comprender cómo es que tus emociones pueden ser destructivas, pero también creadoras, porque solamente cuando tocas fondo y entras a lo más profundo de ti, eres capaz de renovarte y cambiar. Para empezar ahora ya la parte práctica de este ritual, es importante definir 4 conceptos. El primero es el de la magia, que es básicamente la capacidad que nosotros tenemos de cambiar la realidad. El de la mística, que es la conexión que el ser humano siente de forma nata con la divinidad y hacer determinadas acciones para conectar con ella. El de la devoción, que es básicamente establecer de forma práctica, consciente y regular una forma de devocionar a la deidad. Y finalmente está el tema de la deidad en sí mismo, que básicamente son las fuerzas que rodean nuestro mundo y a través de las cuales nosotros conectamos con la naturaleza. Entonces, cuando nosotros hablamos de trabajo con deidades, es importante tener estos 4 conceptos de forma muy presente, porque gracias a esto nosotros somos capaces de cambiar nuestra forma de ser en un trabajo de 40 días. Es muy importante el tener en cuenta que sí que el tiempo de esto. ¿Por qué? Porque el trabajo de los 40 días es un punto en el cual todo en ti se puede regenerar. Y además de todo esto es el tiempo necesario para que tú asimiles este poder espiritual. Si tú vas a trabajar con una deidad, es importante que lo hagas por 40 días, justamente porque te da esta capacidad de cambio, ¿sabes? O sea, te da esta capacidad de evolución, te da esta capacidad de transformarte a ti, y además se vuelve una prueba para tu voluntad y tu cambio verdadero, ¿sabes? O sea, no tiene caso que negocies el hacerlo en un tiempo menor, porque entonces tal vez no estás listo para trabajar con una deidad. ¿Por qué? Porque es un trabajo para romper con tus límites y por lo tanto para salir de tu zona de confort. Ahora, ¿qué pasa cuando tú trabajas con una deidad? En la devoción a Tiamat, algo que que quiero como constatar es que Asenath Mason en este libro, que es básicamente el Grimorio de Tiamat, que les estaba hablando anteriormente, el Grimorio de Tiamat básicamente es una metodología de trabajo espiritual. Entonces, sí te da como la invocación a Tiamat y todo eso, pero en esta que yo les voy a estar manejando, tiene que hablar básicamente sobre la conexión con esta deidad en su punto único, ¿no? Entonces, básicamente, cuando tú trabajes con esta deidad, tienes que tener en cuenta que vas a necesitar varias cosas. La primera es pues la daga ceremonial, que es el atame, porque casi siempre estas deidades se trabajan a partir del atame. ¿Por qué? Porque básicamente es el símbolo de la búsqueda del conocimiento. Justamente como te estaba hablando de todas las deidades anteriores que bajan al inframundo y conectan con los dragones primigenios, pero en este caso no lo haces con la intención de dominar, sino que lo haces con la intención de mostrar sabiduría. Por eso es que muestras tu atame o espada y conectas con este tipo de seres. Ahora, la otra cosa es el trabajo con el espejo negro. El espejo negro tiene como objetivo que tú veas, desarrollar tu capacidad de visualización. La visualización básicamente es cuando tú creas imágenes de forma mental y a través de estas tú eres capaz de crear como una conexión con ellas y trasladarte a través de viajes mentales a estos planos. Entonces, por eso mismo es que es importante trabajar con el espejo negro, porque te ayuda a tener este cambio de forma mucho más fuerte. Básicamente, otra cosa que es importante aclarar es que se hace a través de varios
hay varios niveles y varios sistemas de magia. Está el sistema espiritista, que es como la invocación de fuerzas externas para que vengan y causen ciertas cosas de acuerdo a lo que tú buscas. Y está otro que es el sistema de la magia psicológica, que es uno que está desarrollado por Carl Jung. Carl Jung no solamente era un psicólogo, sino que también era un practicante de ocultista. Y de hecho yo tengo la teoría de que probablemente era un practicante de sendero de la mano izquierda, porque él tenía mucho esta conexión con uno mismo y a través de estos descensos al inframundo personal, conectar y despertar con estas fuerzas, que es básicamente lo que se busca, lo que te explicaba en los videos anteriores. Estas devociones que yo hago en este canal no tienen como objetivo que tú te fundas con la deidad, sino que tú fundas la energía de la deidad en ti y rompas con tus cadenas kármicas para que de esta manera tu espíritu se fortalezca y asimiles tu propia divinidad. Entonces, ese es el objetivo de la devoción con Tiamat. No que tú te fundas y sirvas a Tiamat, sino que tú despiertes en ti esta energía de Tiamat y puedas cambiar tu realidad a partir de lo que tú deseas. Entonces, esa es como la cuestión con ella. Ahora, ¿qué tienes que considerar cuando estés haciendo esta devoción? Cuando estés haciendo esta devoción es importante que consideres, si quieres, qué estás dispuesto a dar tú. ¿Qué cosa estás dispuesto a hacer por 40 días que sea capaz de cambiar tu realidad? Y a esto me refiero con ofrendar algo que te saque de tu zona de confort. Por ejemplo, si tienes como muchas fobias, enfrentar tus miedos por 40 días. Si tienes como si tienes como muchos temores de X o Y, enfrentarlos. Si tienes, por ejemplo, miedo de tocar a las personas, tocar a gente por 40 días, abrazarlos, ¿sabes? Trabajar como estas partes de ti que sabes que son una limitación de forma consciente y de forma práctica por 40 días para que de esta manera el cambio sea integral en ti. Ahora, ¿qué otra cosa es importante considerar? No tienes que confundir el tema de estas ofrendas que haces a la deidad con las libaciones, porque las libaciones simplemente son los alimentos o bebidas que pones. Y eso, aunque es importante porque sí, en ellas obtienes como toda la energía durante el ritual, también es más importante que hagas estas ofrendas, que son las ofrendas conscientes, porque de esta manera cambias. Ahora, ¿cómo puedes determinar tú una ofrenda consciente? Creo que algo muy importante es, por ejemplo, considerar los votos que hacen los monjes, ¿no? Que son los votos de castidad, los votos de silencio, los votos de, ¿cómo se llama? De abnegación. Esos votos básicamente son un muy buen referente de qué puedes tú ofrendar a una deidad cuando quieres trabajar con ella. En el caso de Tiamat, y como Tiamat es una diosa muy caótica, yo siempre te recomendaría que le pidas que te muestre qué quiere que tú le ofrendes a nivel de acciones. ¿Qué tienes que hacer tú por otros o por ti que realmente puede crear como este cambio? Entonces, justamente esa es la cuestión de trabajar con Tiamat. Ahora, ¿qué pasa cuando tú trabajas con ella? Va a haber muchos cambios, va a haber muchas cosas que probablemente van a ser cambios de la noche a la mañana, va a ser mucho caos, pero es necesario si tú quieres romper con todas estas cuestiones kármicas que probablemente has estado cargando por vidas o estas relaciones kármicas que ya no quieres tener contigo. Entonces, tenlo como en cuenta. También, ya que entendimos como este concepto de Tiamat como una fuerza primordial, tenemos que hablar sobre sus altares y los temas relacionados a cómo poner un altar. Las correspondencias mágicas básicamente van a ser los simbolismos que vas a poner en tu altar para conectar con esta diosa. Entonces, básicamente, el primero que vamos a hacer es hablar sobre los animales de poder. Los animales de poder básicamente son las caras de la naturaleza de la diosa o del dios con el que tú trabajes que te permiten a ti como conectar con ellos. Por lo tanto, el animal de poder de Tiamat en principal va a ser la serpiente. Las serpientes tienen que ver básicamente con la regeneración, el poder, la destrucción,
y el cambio. Entonces poner estatuillas de serpientes va a ser algo muy benéfico para que tú puedas conectar con esta energía. Luego está el dragón. También poner simbolismos de dragones en el altar va a ser algo algo muy bueno porque te va a ayudar a entender y conectar a través de esto. Recordemos que la magia es simbólica, entonces, por lo tanto, gracias a esto tú puedes crear como todo esto. Luego está el Leviatán, que básicamente es esta serpiente marina que está narrada en los textos bíblicos, que tiene como objetivo cuidar los secretos y además de todo esto es uno de los príncipes infernales. Entonces, estos tres animales representan la naturaleza de Tiamat. Ahora, ¿cuáles son los colores con los que tienes que trabajar con Tiamat? Básicamente es el negro, el azul profundo y el rojo oscuro. ¿Por qué? Porque el negro representa la disolución de la conciencia. El azul profundo representa las aguas primigenias y el rojo oscuro representa la sangre. Entonces, eso básicamente son los colores importantes aquí. ¿Y qué flores puedes poner en el altar? Puedes poner loto y flores acuáticas. O sea, cualquier flor acuática, porque estamos hablando de una deidad que está relacionada con el mar, puede ayudarte a entablar una mayor conexión. De hecho, también puedes, algo que también puedes hacer y que te puede ayudar muchísimo es el hecho de que puedes tener una planta durante toda tu devoción, cuidar de ella y asegurarte de que crezca a partir de ahí como un simbolismo de tu fuerza espiritual. Y finalmente, ¿con qué planeta y con qué signo zodiacal está asociada esta energía? El planeta con el cual está asociada básicamente es el planeta de la Luna. La Luna representa las emociones y el inconsciente. Y su signo zodiacal, el signo zodiacal con el cual estás trabajando, es el signo de Escorpio. ¿Por qué? Porque Escorpio son los grandes misterios, además de la regeneración, la muerte y la resurrección, que nosotros enfrentamos a lo largo de las crisis en nuestra vida. Entonces, estos básicamente son las cosas que tú necesitas para trabajar con ella. Ahora, ¿qué cosas tienes que tener en su altar? En su altar debes de tener una vela votiva, que básicamente pueden ser como estos cirios, todas las cosas que vas a necesitar para poner su altar, yo te los voy a estar dejando aquí abajito, pero básicamente la vela votiva tiene como objetivo ser el recipiente de tu fuego espiritual a lo largo de este trabajo. Trata de que sea color negro, como la que te voy a estar dejando aquí abajo, que está en Mercado Libre, que ahí puedes encontrar todo lo que está ahí. O sea, de verdad que te lo juro que todo lo que te estoy como promocionando de artículos y que te estoy como proponiendo que uses, justamente lo encuentras ahí y de verdad que es una excelente fuente de recursos mágicos. De verdad, no tienes idea. Básicamente también vas a necesitar el atame, que es básicamente este. Y Asenath Mason te dice que en el aire tienes que grabar el símbolo de las puertas de la noche. Este símbolo, que es básicamente, este sí lo voy a poner como en el blog, pero recuerden que todo el trabajo de esta autora lo encuentran en el libro y que les recomiendo que lo compren. Básicamente, Asenath Mason trabaja mucho a través de los sigilos. Entonces, por ejemplo, para trabajar con el símbolo en el sigilo de las puertas de la noche, es este de aquí. Entonces, tú en teoría tienes que trabajar con este sigilo, lo trazas en el aire con el atame, y con esto es con el que abres como con el ritual de todo esto. Entonces, básicamente es ese, y el otro que es el sigilo de Tiamat, que este lo encuentran en el Grimorio de Tiamat. En mi caso, yo no pongo como ningún sigilo por el tema de que es un ritual básico, o sea, es un ritual que está inspirado en los rituales de Asenath Mason, pero yo creo que también parte importante es que tú desarrolles tu propio sigilo. Entonces, todos los símbolos que la diosa te vaya revelando a lo largo de tu meditación, plásmalos, dibújalos y ve evolucionando ese sigilo de Tiamat conforme tú vas creando. Ahora, básicamente para hacer el ritual existen dos opciones. Una es que si no lo puedes hacer en tu casa, hagas el ritual afuera en un bosque. O sea, no lo tienes que hacer a medianoche, lo puedes hacer tranquilamente, llevas tu velita, llevas tus cosas, llevas tu atame, llevas todo esto, y a partir de ahí tú haces ese ritual tranquilamente en un parque.
O sea, ahí simplemente es como buscar un lugar que esté seguro, que esté vigilado, que esté tranquilo y en el cual tú te sientas cómodo, cómoda. Entonces, básicamente esa es una de las opciones por si no lo puedes hacer en tu casa. ¿Qué pasa después de eso? Guardas tus cositas, las pones en una caja y esa caja, por favor, no la vayas a poner abajo de tu cama. Guárdala en un closet con un paño negro por toda la energía que vas a estar teniendo. La otra cosa es que si no, es que no hagas el ritual en tu habitación. Ya me cansé de explicar este tema, pero básicamente las habitaciones son tu lugar para dormir. No, a menos que estés trabajando algo por ejemplo, la magia de sueños, y de hecho Asenat Mason te dice que incluso si haces como las proyecciones oníricas que están en el libro, no las hagas en el lugar donde duermes. ¿Por qué? Porque básicamente te expones a las influencias energéticas y no vas a dormir bien. Entonces, mi recomendación es que este ritual y este altar lo pongas en un lugar que no sea tu habitación. O sea, no lo pongas en tu habitación porque genuinamente no vas a dormir o a lo mejor no vas a dormir tan bien y se mueve mucha energía. Entonces, no en tu habitación. Por favor, no lo hagas ahí. Después de todo esto, el altar básicamente es el... Les voy a hacer un tutorial de cómo poner un altar. Ya sé que lo vengo prometiendo desde hace como 20,000 videos antes, pero les voy a enseñar cómo poner el altar a Tiamat. Entonces, básicamente, para poner el altar, se recomienda que pongas una estatuilla del dios o la diosa, que pongas como quieres que se vea, o sea, con colores, manteles, velas, que sean de los colores relacionados a esto. Te digo, tu vela maestra, tus velas votivas, que igual los links están aquí abajo de Mercado Libre en los cuales los puedes conseguir. Y también además de esto, también tener en cuenta que probablemente vas a necesitar el atame, una copa, puede ser una copa de cristal, una copa para vino, en la cual vas a poner como todas las libaciones. Y además de todo esto, unos pequeños tazones en los cuales puedes poner como todo esto. Ahora, ¿qué cosa más necesitas? Necesitas un tazón con cristales oscuros. Necesitas también el símbolo de Tiamat, que te digo es el sigilo, que igual pues voy a estar dejando como acá en el blog. Pero también te recomiendo que compres el libro de Asenat Mason. O también, y también serpientes o cualquier cosa, o cualquiera de los animales de poder que te había hablado anteriormente. Ahora, ¿cuáles van a ser las fases del ritual? Para el ritual que yo les estoy dejando, de hecho se los estoy dejando como en el blog de mi sitio web, ahí básicamente yo te recomiendo que o sea, que escribas, o sea, que literal o sea, que escribas lo que está escrito en el sitio web y lo lleves en un grimorio, que es conocido también como los libros de las sombras. Entonces, estos libros de las sombras tienen como objetivo que tú lleves una recapitulación de tu trabajo energético. Entonces, la primera fase es la purificación del espacio. A donde tú llegues, tienes que limpiar con incienso, pedir permiso, dejar que la energía del espacio se purifique y después de esto, tú ya pones como el altar. La preparación del altar básicamente es que tienes que poner las velas, tienes que poner todos los artilugios que hablé anteriormente, el cristal, el tazón con cristales, la copa de vino, todas estas cositas, el atame, incluso también ¿cómo se llama esto? Ay, se me olvidó por un momento. El espejo de obsidiana. Y todo esto para que tú puedas tener como el lugar ahí preparado. Entonces, después de esto, lo que vas a hacer es que vas a conectar con este espacio haciendo este movimiento con las manos. Este movimiento así. Ajá. Entonces, básicamente, al hacer tú ese movimiento, generas un vínculo energético y vas a decir: Tiamat, señora de las aguas profundas y primigenias, yo consagro este lugar sagrado a ti, ¿no? Entonces, básicamente, eso es lo que estás haciendo. Ahora, después de haber hecho esto, vas a hacer una invocación a los cuatro vientos o a las cuatro atalayas, que básicamente es que vas a llamar primero al con tu celular o con una brújula, tienes que sostener tu atame así y tienes que invocar bien, o sea, tienes que invocar con fuerza y tienes que decir: invoco al viento del este, al viento de la creación,
que traiga a la diosa Tiamat a este lugar. Luego vas a voltear al sur y vas a decir, invoco al fuego del sur, la chispa del caos que encienda la furia de Tiamat. Luego vas a voltear al oeste y vas a decir, invoco al agua del oeste, esencia del abismo, que fluya con la energía de Tiamat. Y al norte dices, invoco a la tierra del norte, la fundación del mundo, que soporte el poder de Tiamat. Ahora, después de que ya hiciste esta invocación a los cuatro puntos, tienes que hacer una recitación del himno Tiamat. Entonces, a la invocación, que en este caso yo dejo una pequeña, una invocación pequeña, que mi intención es que no memorices algo como tan grande, básicamente por el hecho de que en los rituales tú no tienes que leer, sino que tienes que memorizar y decir y exclamar en voz alta con base a tu memoria. Entonces estudias bien los rituales antes y por eso dices este pequeño himno que dice: Tiamat, madre del caos, diosa del abismo, sin fin te invoco desde las profundidades del océano. Aparece ante mí, madre de dragones, y concede tu poder infinito. Que tus aguas me transformen, que tu caos me libere y que tu furia me guíe hacia el despertar. Ahora, después de esto viene la meditación, en la cual tú hablas con la deidad. Entonces, al hablar tú con esta deidad, le muestras los motivos que tú tienes para trabajar con ella. Y a través de esto es que tú creas como esta conexión con la deidad. Ahora, después de esto, meditas, ya hablas como de las cosas que vas a hacer y haces un cierre del ritual. Agradeces a Tiamat por la presencia, despides despides a los 4 puntos y llevas contigo un pequeño talismán. O sea, puede ser cualquier cosa, un cristal, lo que tú quieras, que sea el receptáculo de la energía de ese ritual. Este pequeño ritual, te digo, es uno que yo desarrollé inspirado en las prácticas de Asenath Mason. Si tú quieres ver como todas las prácticas que la autora hace, te recomiendo que consigas este libro, que es El Grimorio de Tiamat. Y bueno, básicamente esos son los protocolos del ritual, esa es la energía con la que estás trabajando. Ahora sí, este viaje ha llegado a su fin. No olvides comentar, suscribirte, compartir. Cuéntame qué opinas del trabajo con Tiamat. También cualquier duda que vayas teniendo de tu trabajo, háblame por Instagram y yo con mucho gusto te voy a estar atendiendo. Te invito a que también participes en mi taller de trabajo con dragones, en el cual vamos a estar trabajando con los dragones de todas las clases, de agua, de fuego, los primigenios, en los cuales nosotros encontraremos el verdadero poder y el cambio para transformar nuestra vida con la energía de ellos. Ahora, también otra cosa es que por favor compra los artículos que están aquí abajo, porque genuinamente me ayudas a seguir con este proyecto y aparte Mercado Libre está siendo el patrocinador de este video. Así que no olvides comentarte, suscribir. Yo soy Nixaris y fue un gusto haber sido tu guía en este viaje mágico.